¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos una vez más a Asesoría y Capacitación Administrativa y Contable. El día de hoy le venimos a compartir el tema teoría de la partida doble. Esperamos que sea una información de utilidad para ustedes y les reiteramos que estamos esperando sus comentarios para los temas que ustedes requieran que compartamos información. Con todo gusto, escríbanos, háganos llegar sus comentarios para tratar los temas que ustedes deseen o que ustedes tengan interés por conocer. Entonces, sin más, comenzamos con este tema de la teoría de la partida doble. ¿Ok? Entonces, empezamos a hacer un poquito de historia de dónde proviene este sistema de teoría de la partida doble. Este sistema de la teoría de la partida doble fue un aporte de parte de Fray Lucas Bartolomeo de Pacioli, el cual es considerado el padre de la partida doble. Fray Lucas Bartolomeo de Pacioli fue un prestigioso matemático, precursor del cálculo de probabilidades. Fue un célebre fraile, matemático, economista y contador, y fue reconocido por sus grandes aportes a la organización y sistematización de la contabilidad. Por eso también es uno de los conocidos como los padres de la contabilidad. Y él fue el que aportó esta teoría de la partida doble. Pero vamos a ver qué es la teoría de la partida doble. La teoría de la partida doble es un sistema eh, contable que consiste en registrar una operación dos veces, una en el debe y otra en el haber. Si no están familiarizados con este concepto de debe y haber, más adelante no se preocupen, más adelante vamos a definirlos, qué es un debe y qué es un haber. Entonces, haciendo un registro doble, una en el debe y otra en el haber, de esta forma se establecen unas relaciones entre las diferentes masas patrimoniales de una organización. Este sistema tiene como objetivo registrar en forma de número todas las operaciones que realiza una empresa. Por lo tanto, para registrar dichas operaciones se tiene que cumplir con los principios que dicta la partida doble, que fueron desarrollados por Fray Lucas Pacioli. Entonces, como les comentaba al inicio, Fray Lucas Pacioli estableció la teoría de la partida doble, y dentro de esa teoría de la partida doble estableció ciertos principios para poder respetar esta teoría. ¿Okay? Entonces, esta teoría no es otra cosa más que un sistema de cómo registrar contablemente o numéricamente todas las operaciones que se realizan dentro de una entidad. ¿Ok? Los principios que considera esta teoría son cinco, el cual el primero dice: el que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Entonces, partiendo de su definición, que un registro se realiza dos veces, uno en el debe y otro en el haber. Entonces, este principio dice que el que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Entonces, yo recibo, yo soy deudor, y si yo entrego, yo soy acreedor. Entonces, se debe de cumplir este principio al momento de registrar una operación. El otro principio es: no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Entonces, al momento de realizarse una operación, eh, se están reflejando la existencia de los dos elementos que contribuyen a una operación, que es el deudor y el acreedor. Entonces, no puede existir el uno sin el otro. Entonces, esto es parte de la teoría de la partida doble. El otro principio nos dice que el total del debe ser igual al total del haber. De la misma forma, apegándonos a la definición de la teoría de la partida doble, es decir, que lo que se registra en el debe es lo que se debe de registrar en el haber. Es decir, si entran 100 pesos, pues se deben de pagar 100 pesos, o deben de provenir 100 pesos de otro lado, debieron de haber salido. Entonces,
Ese es otro principio en el cual se debe de respetar al momento de hacer un registro de una operación. Es decir, el valor que entra es el valor que sale, o el valor que se carga es el valor que se va a pagar. El otro principio es todo valor que entra debe ser igual al valor que sale. ¿Okay? Y el último principio es toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Quiere decir que todo lo que me queda en el como saldo deudor, ¿sí? O toda pérdida va a estar reflejada en el saldo deudor y toda ganancia va a estar en el saldo acreedor. Esos son los principios que se deben de respetar y considerar al momento de realizar un registro de una operación en una entidad. Más adelante vamos a poner un ejemplo y a irlo detallando, y en el ejemplo vamos a ver cómo se van cumpliendo cada uno de estos principios. ¿Ok? Entonces, para eh, ejemplificar el correcto desarrollo o el cumplimiento de los principios en el momento del registro de una operación o de un hecho económico en una entidad, pues es muy importante tener en cuenta y llevar a cabo este flujo, ¿sí? Flujo del procesamiento contable de hechos económicos. Entonces, cuando se va a registrar un hecho económico, el primer punto que se debe hacer es identificar el hecho económico por medio de los respectivos documentos o los medios con el cual se puede identificar. Por ejemplo, si voy a registrar una compra o una venta, pues debo de tener un documento que me permita identificar qué operación se realizó. ¿Ok? Al momento de tener yo un documento en el cual yo identifico una operación, el segundo punto es interpretar. Interpretar la transacción que originó el documento. Es decir, si yo tengo un documento o una factura de un proveedor o de un cliente, pues interpretar qué originó ese evento es o ese documento, si es una compra o es una venta. ¿Ok? Entonces, el que yo tenga una factura o el documento que ampare una operación, pues ya tengo el documento, ahora debo identificar qué tipo de operación se realizó, una venta o una compra. Y el tercer punto es determinar, ¿sí? Ya tengo un documento soporte de una operación y ya identifiqué qué operación se realizó. Ahora voy a identificar o determinar las cuentas que intervienen de acuerdo con los elementos, ¿sí? O con el catálogo de cuentas que yo tenga asignado. Retomando el ejemplo de una compra de materia prima, pues yo aquí determino, tengo el documento, determiné que es una compra, ahora voy a determinar qué cuentas son las que se van a afectar. En este caso, tratándose de una compra, pues sería mercancías contra bancos. ¿Ok? Y el cuarto punto sería clasificar, ¿sí? Es decir, las cuentas que han sido identificadas, ¿sí? Clasificar de qué tipo de cuentas son, si se tratan de cuentas de activo y pasivo. ¿Ok? Entonces vamos a clasificar la naturaleza de las cuentas. ¿Ok? Y el punto 5, que sería aplicar. Es decir, aplicar la regla o los principios de la partida doble, es decir, aplicar qué es lo que va a aumentar y qué es lo que va a disminuir. Tratándose del ejemplo de la compra, pues yo aquí voy a aplicar un aumento a almacén y una disminución o un abono a banco. Entonces, ese es el siguiente punto de que se identifica como aplicar. Y el punto 6, que es seguir aplicando las reglas de las partidas doble, es decir, ahora voy a identificar qué valor voy a aumentar y qué valor voy a disminuir. ¿Okay? Entonces, como ven, es una cadena, una secuencia lógica, pero que debo de ir cumpliendo para que yo vaya apegándome a los principios de la partida doble. ¿Okay? Y el punto siguiente sería registrar, ¿sí? Es decir, registrar esa operación que ya interpreté, ya determiné, ya clasifiqué y ya
apliqué los montos que voy a afectar en cada una de las cuentas. Entonces yo lo voy a registrar para formalizarlo. ¿Sí? Ya una vez formalizado, quiere decir que ya quedó registrado en un libro diario o un libro mayor. Y ya lo voy a poder ver reflejado en una balanza. Entonces, ese es el flujo de los pasos que se deben de considerar para registrar una operación de una entidad, ¿sí? Cumpliendo los principios de la partida doble. ¿Ok? Ok. Estos registros o esta teoría de la partida doble regularmente se refleja utilizando una cuenta o una cuenta T, ¿sí? Partiendo de la definición de la teoría de la partida doble, donde me dice que se debe registrar doblemente y debe de haber una igualdad de cuentas entre el debe y el haber, ¿sí? Eso se debe de quedar reflejado en un asiento contable en cualquier operación que se registre, ¿no? Entonces, cuando se registra una operación, siempre va a existir un deudor y un acreedor, de acuerdo al principio, a los principios de la partida doble. No puede existir uno sin el otro. ¿Okay? En conclusión, toda operación mercantil siempre va a tener como resultado un cargo o un abono, ¿sí? Que eso lo vimos en el ciclo de el procesamiento de un hecho económico en una entidad que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, como pueden ver, una cuenta T siempre va a tener sus dos columnas de debe y haber, ¿sí? Es decir, una va a ser cargo y otra va a ser abono. Y el resultado de esta siempre va a tener un saldo deudor o un saldo acreedor, dependiendo de la naturaleza que se trate. Entonces, estas cuentas se van a cargar cuando aumenta el activo, ¿sí? También se van a cargar cuando disminuye el pasivo y se van a cargar cuando exista una pérdida. ¿Okay? Y se van a abonar cuando disminuya el activo, cuando aumente el pasivo y cuando exista una ganancia. ¿Ok? Entonces con esto se efectúan los registros contables de todas las operaciones que suceden en un periodo, en una operación, teniendo en cuenta estos movimientos dentro de las cuentas T, ¿sí? Como lo expliqué en el lámina anterior, en el flujo de consideraciones para efectuar un registro de una operación. ¿Ok? Vamos a ejemplificar estos principios y esta teoría. Vamos a poner un supuesto de una compra de materia prima a crédito por 30 días a un costo de 100,000 pesos masiva, los cuales fueron pagados por transferencia al vencimiento del crédito. Entonces vamos a partir de aquí, si se dan cuenta, tenemos unos conceptos marcados en rojo. ¿Por qué? Porque me van a dar la pauta. Acuérdense que uno de los puntos dentro del flujo de procesamiento para el registro de hechos económicos es primero identificar el movimiento o la operación que se realizó, ¿sí? Aquí estamos identificando que fue una compra de materia prima a crédito. Entonces, estos dos puntos, materia prima y crédito, me dan la pauta, la siguiente pauta para identificar qué cuentas voy a afectar. En este caso voy a afectar la cuenta de almacén y la cuenta de proveedores porque fue a crédito, ¿okay? Por 30 días me dice. Y el siguiente paso es identificar el valor del movimiento. Me está diciendo que es de 100,000 pesos más IVA, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a hacer los primeros asientos que vamos a afectar las cuentas almacén, proveedores y IVA.
¿ok? Entonces, almacén le vamos a cargar, acuérdense por cuáles motivos se carga la cuenta, por aumento de inventario. Entonces vamos a cargar 100,000 pesos, vamos a cargar el IVA por acreditar, ¿sí? Porque todavía no lo hemos pagado, y vamos a abonar a proveedores. Hay que recordar, en las láminas anteriores vimos cuando se abona, ¿sí? Cuando hay un aumento de pasivo. Entonces, proveedores un pasivo lo vamos a abonar. Entonces son 100,000 de la materia prima, 16,000 del IVA. Le voy a abonar a proveedores 116,000. ¿Ok? Segundo paso me dice pagándose por transferencia al vencimiento. Pagándose por transferencia. Entonces, si lo pagué por transferencia, afecté a bancos, ¿sí? ¿Y a quién se lo voy a pagar? Al proveedor. Entonces, acuérdense que se va a abonar cuando disminuya el activo. Entonces, aquí está disminuyendo bancos, que es un activo, por eso lo estoy abonando. Y se va a cargar cuando disminuya el pasivo. Entonces, aquí lo estoy cargando. Lo saco de bancos y lo cargo a proveedores. Aquí se cumple uno de los principios, ¿sí? De que no puede existir un deudor sin un acreedor, ¿sí? Y de que todo lo que sale de un lado entra a otro lado, ¿ok? Y por último, como ya pagué dentro de esos 116 ya va incluido el IVA, entonces ahora sí, abono el IVA acreditable y el IVA por acreditar y lo cargo al IVA acreditable. Y aquí lo estoy cargando porque el IVA acreditable es un activo, ¿ok? Entonces, como pueden ver, en estos puntos se cumplen los principios que tiene establecido la teoría de la partida doble. Y esto es solamente en una sola operación. Pero si fueran 5 o más operaciones, pues simplemente se van acumulando y se van haciendo o se va respetando la teoría de la partida doble. Si yo tengo un cargo, pues debe de venir de un abono. O si tengo un abono es porque va a haber un cargo. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? De cómo se debe de hacer un registro o cómo convertir en número todas las operaciones económicas que se realizan en una entidad, ¿sí? Este es un ejemplo sencillo de un solo movimiento, pero como les comento, si hay más movimientos simplemente se van acumulando, se van aperturando las cuentas que se vayan afectando y se van haciendo los registros para que al final puedan determinar los saldos. Aquí se dan cuenta en la cuenta de IVA por acreditar y proveedores. Tienen dos rayas que significa que estas cuentas hasta este momento están saldadas. ¿Ok? No tienen ningún tipo de saldo porque ya fueron canceladas. ¿Ok? Aquí al almacén le queda un saldo deudor, a bancos un saldo acreedor y a IVA acreditable un saldo deudor. ¿Ok? Unas reglas básicas para entender un poco más lo que es la teoría de la partida doble y poder efectuar los registros contables de una forma más correcta. Es analizando, por ejemplo, cómo aplicarlo para las personas, cómo aplicarlo para las cosas y valores y cómo aplicarlo para resultados. Es decir, la teoría de la partida doble, cuando se trate de personas, siempre va a considerar que toda persona que reciba es deudora y toda persona que entrega es acreedora. ¿Ok? Entonces siempre hay que identificar quién recibe para saber que va a ser deudora. ¿Sí? Y acreedor es quien entrega. ¿Sí? ¿Ok? Y para cosas y valores, eh, todo valor que ingresa es deudor, ¿sí? Porque es un activo. Y todo valor que sale es acreedor. ¿Sí? ¿Qué valor sale? ¿Ok? Acuérdense que si sale, pues porque lo voy a abonar, ¿ok? Por eso es acreedor, está dentro de la columna del haber, ¿sí? Y si ingresa es deudor, ¿sí? Porque está dentro de la columna del debe. Y la tercera base es para resultados.
Para resultados, la teoría considera que toda pérdida es deudora, ¿sí? Y toda ganancia es acreedora. Entonces, son unas reglas básicas que hay que considerar para el registro de las operaciones cumpliendo los principios de la teoría de la partida doble. ¿Ok? Ok. Eh, por el momento es todo referente a este tema de la teoría de la partida doble. Espero les sea de utilidad y recuerden que esperamos sus comentarios. Escríbanos y suscríbanse al canal para poder seguir compartiendo. Y recuerden que somos asesoría y capacitación administrativa. Estamos a sus órdenes para brindarles asesoría, capacitación, soporte e implementación y el diseño de su cadena de suministro y de producción mediante un enfoque de ERP. Muchísimas gracias y hasta la próxima.